Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. En esta oportunidad, como grupo A1, tenemos a bien compartir con ustedes la sección 26 y sección 33 NIF Pymes. Sección 26. Pagos basados en acciones. En el alcance. En esta sección nos especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que liquidan con instrumentos de patrimonio o en efectivo, o en aquellas en que los términos de acuerdo permitan a la entidad la opción de liquidar la transacción en efectivo o para la emisión de instrumentos de patrimonio. Esta sección también se aplicará a una entidad que reciba bienes o servicios cuando otra entidad en el mismo grupo tenga la obligación de liquidar la transacción con pagos basados en acciones o tenga la obligación de liquidar una transacción con pagos basados en acciones cuando otra entidad en el mismo grupo reciba los bienes o servicios. Las transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo incluyen los derechos sobre la revaluación de acciones. Por ejemplo, una entidad podrá conceder a los empleados derechos sobre la revaluación de acciones como parte de su remuneración, por lo cual los empleados adquirirán el derecho a un pago futuro en efectivo. Reconocimiento. Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones en el momento de la obtención de los bienes o cuando se reciban servicios. Reconocimiento cuando existen condiciones de la concesión. Si los pagos basados en acciones concedidos a los empleados se consolidan inmediatamente, no se requerirá que el empleado complete un determinado periodo de servicio. En ausencia de evidencia, en contrario, la entidad supondrá que han recibido los servicios prestados por el empleado como contraprestación basados en acciones. En este caso, la entidad reconocerá íntegramente en la fecha de la concesión de los servicios recibidos. Esto ha sido hablarles de mi parte. Muchas gracias. En esta oportunidad tengo bien hablarles acerca de la medición de transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio. La norma nos indica que el principio de medición en las transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en el patrimonio al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que ese valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no puede estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá su valor, así como el correspondiente incremento de patrimonio, por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. Para aplicar este requerimiento a transacciones con empleados y terceros que se suministren servicios similares, la entidad medirá el valor razonable de los servicios recibidos por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, ya que habitualmente no será posible estimar de manera fiable el valor razonable de los servicios recibidos. La norma nos indica que las acciones, una entidad medirá el valor razonable de las acciones y de los bienes o servicios relacionados recibidos utilizando la siguiente jerarquía de medición basada en 3 niveles. Dentro de ellos encontramos el inciso A: si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio concedidos, usará ese precio. B:
Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, utilizando los datos de mercado observables que sean específicos a la entidad, tales como una transacción reciente en las acciones de la entidad y una valoración razonable independiente reciente de la entidad o de sus activos principales. Y C, si no hay disponible un precio de mercado observable y resulta que este sea impracticable obtener una medición fiable del valor razonable según el apartado B, medirá indirectamente el valor razonable de las acciones o de los derechos sobre la revaluación de acciones utilizando un método de valoración que utilice datos de mercado tanto como sea practicable para poder estimar cuál sería el precio de estos instrumentos de patrimonio en la fecha de concesión en una transacción relacionada en acciones de independencia mutua entre las ambas partes interesadas y debidamente informadas. Esto ha sido bien de mi parte. Muchas gracias por su atención. Buen día. Para continuar, yo les voy a hablar acerca de las modificaciones a los plazos y las condiciones en las que se concedieron los instrumentos de patrimonio. La norma nos indica que si una entidad modifica las condiciones para la revocabilidad o consolidación de la concesión de una forma en que ésta resulte beneficiosa para el empleado, la entidad hará lo siguiente, como podemos ver acá. En el caso de un incremento del valor razonable de los instrumentos de patrimonio, ese importe incremental se debe incluir en la determinación del importe reconocido por los servicios recibidos. Y en el caso de que haya una disminución en los instrumentos de patrimonio, la entidad debe continuar contabilizando los servicios como contraprestación de los instrumentos de patrimonio concedidos, como si esa modificación no hubiera ocurrido. Esto quiere decir que si la variación favorece al empleado, se debe reconocer, y en caso de que sea una disminución, se va a continuar contabilizando como se tenía anteriormente. Continuando, tenemos lo que son las cancelaciones y liquidaciones. La norma hace mención de que la cancelación o liquidación de los incentivos de pagos basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, la entidad debe reconocer inmediatamente el importe que habría de haber reconocido por los servicios recibidos a lo largo del periodo de irrevocabilidad de la concesión restante. También tenemos lo que es las transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo. En este caso, la entidad debe medir los bienes o servicios adquiridos y el pasivo con que se haya incurrido al valor razonable del pasivo, hasta que se llegue a liquidar. Ejemplo, que sea de uno o más periodos, se debe estar ajustando a cada periodo sobre el que se informa. Eso quiere decir a cada cierre de año se debe ajustar a su valor razonable, y en el momento de la liquidación cualquier diferencia se debe reconocer en el resultado del periodo. También tenemos lo que es las transacciones con pagos basados en acciones que dan alternativas de liquidación en efectivo. En este caso, cuando dan opción a liquidar la transacción en efectivo, la entidad debe contabilizar la transacción con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, excepto cuando en el pasado se hayan liquidado mediante la emisión de instrumentos de patrimonio y cuando la opción no tenga carácter comercial. Los voy a dejar con mis compañeros para continuar. Buen día, tengo que hablarles de los planes de grupo. Cuando una entidad es una entidad controladora y concede incentivos con pagos basados en acciones a los empleados de una o más entidades de grupo, estas entidades de grupo presentan estados financieros consolidados usando la NIF para las pymes o NIF completas, podrán utilizar como tratamiento según el párrafo 26.3 y 26.15, y la medición de ese gasto se realizará sobre la base de una distribución razonable del gasto del grupo. Bienes y servicios no identificables. Son bienes o servicios no identificables cuando una contrapartida identificable recibida es menor que el valor razonable del instrumento de patrimonio concedido o el pasivo incurrido, y la medición se realizará sobre como la diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones
y el valor razonable de los bienes y servicios identificables recibidos o por recibir y serán medidos a la fecha de concesión. Para las transacciones líquidas en efectivo, el pasivo se medirá nuevamente al final de cada periodo sobre el que se forma hasta que sea cancelado. De acuerdo al párrafo 26.14, se medirá el valor razonable. Información a revelar. Una entidad revelará descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo, como por ejemplo los plazos y las condiciones generales de ese acuerdo, así como también el número y la media ponderada de los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones al comienzo del periodo, las existentes, durante el periodo las concedidas, anuladas, ejercitadas y expiradas, y al final del periodo las existentes y las ejercitadas. Así como también revelará para los acuerdos con pagos basados en acciones las que se liquiden con instrumento de patrimonio, cómo fue medido el valor razonable de esos bienes y servicios o del instrumento de patrimonio, así como también el método utilizado y el motivo por el cual se utilizó ese método. Y para las que se liquiden en efectivo, la forma en que se midió el pasivo, para las que se modificaron a lo largo del periodo, una explicación de esas modificaciones. Y para si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones y reconoce y mide los gastos relativos sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocida del grupo, revelará ese hecho y la base de la distribución de acuerdo con el párrafo 26.16. Así como también revelará el efecto de las transacciones en resultados, como el reconocimiento del gasto, así como también en el estado de situación financiera, el importe total en libros al final de cada periodo para los estudios. Buen día a cada uno. En esta oportunidad también presentamos la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. El alcance de esta sección requiere que una entidad pueda incluir información a revelar que sea necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados derivado de la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones o saldos pendientes con estas partes. Para la identificación de las partes relacionadas es importante tener en cuenta la esencia sobre la forma, es decir, la imagen y la representación fiel que hace eco a las NIF plenas. Pero, ¿qué es una parte relacionada? Una parte relacionada es una persona o una entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros, es decir, la entidad que informa. Si cumple alguna de las condiciones siguientes, es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de la controladora de la entidad que informa, ejerce control sobre la entidad que informa o ejerce control conjunto sobre la entidad que informa o tiene poder de voto significativo en ella. Asimismo, hay otras condiciones, como por ejemplo la entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo. Ambas entidades son negocios conjuntos de una tercera entidad, o una de las entidades es una asociada a un negocio conjunto de la otra entidad, o la entidad es un plan de beneficio postempleo de los trabajadores de la entidad que informa o de una entidad que sea parte relacionada de esta. Una persona o un familiar cercano a esa persona tiene influencia significativa sobre la entidad o poder o voto significativo en ella y control conjunto sobre la entidad que informa, o una de las entidades es un negocio conjunto o de una tercera entidad y la otra entidad es una asociada de la tercera entidad y un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora de la entidad es un familiar cercano a ese miembro. Ejerce el control o control conjunto sobre la entidad que informa o tiene poder a voto significativo en ella. Las excepciones son las siguientes. Si existen dos entidades que simplemente tienen en común un administrador u otra persona clave de la gerencia, dos participantes en un negocio conjunto por el mero hecho de compartir el control conjunto sobre dicho negocio, o simplemente hay una virtud de relaciones normales de la entidad. Asimismo, si existe un cliente, proveedor, franquiciador, distribuidor o agente exclusivo con los que la entidad realiza transacciones de alto volumen, o simplemente en virtud de la dependencia económica resultante de las mismas. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Hablar sobre la sección número 33, sección a revelar sobre partes relacionadas. Información a revelar. Información a revelar sobre las relaciones controladas y subsidiarias. Esto nos dice que una entidad revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo, si ni una de las controladoras
de la entidad ni de la parte controladora última del grupo elaborará estados financieros disponibles para el uso público. Se revelará también el nombre de la controladora próxima más importante que ejerza control como tal. La información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia son los beneficios a los empleados que incluyen todas las formas de contraprestación pagadas por pagar o suministradas por la entidad o en el nombre de la misma, a cambio de los servicios prestados a la entidad. También incluirá contraprestaciones pagadas en nombre de una controladora de la entidad respecto a los beneficios o servicios proporcionados de la entidad. En información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas, nos indica que las transacciones entre partes relacionadas, una transferencia de recursos, servicios u otros en una entidad que informa y una parte relacionada con la independencia de que se cargue o no un precio. También en el inciso A nos menciona las transacciones entre una y sus propietarios principales. En el inciso B, transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están abajo del control común de una sola entidad o persona. En el inciso C son las transacciones en las que la entidad o persona controladora, la entidad que informa, lleva a cabo gastos directamente que de una forma se hubiera realizado por la entidad que informa. También esta sección nos habla que si una entidad realiza transacciones entre partes relacionadas, revelará la naturaleza de la relación con cada parte. En el inciso A nos habla sobre el importe de las transacciones. Inciso B, el importe de los saldos pendientes. Inciso C, de las provisiones de la deuda incobrable de las relaciones entre el importe del saldo pendiente. Y en el inciso C nos dice que los gastos reconocidos durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y dudosas de dudoso cobro procedentes de las partes relacionadas. Muchísimas gracias, compañeros y licenciados. Esta fue nuestra presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.